Existe un evento muy curioso, ya que los que juegan en una computadora y sus juegos se les tiende a tomar aparte a los que lo realizan en una consola, y esto se debe a que los títulos tienden a ser mejores en cuanto a gráficos. Además, la forma de controlarlos es diferente, ya que se utiliza un teclado que cuenta con más de 150 teclas y un mouse, lo que permite tener un dinamismo y mayor velocidad. Pero esto no ha excluido que muchos títulos sean trasladados a las consolas y adaptados a un control que no supera los 20 botones, y a mi parecer la mayoría son muy fieles. Pero existe un género que no se adapta muy bien por la falta de botones, y esos son los juegos de estrategia en tiempo real, ya que la precisión que uno alcanza con un control es mínima en comparación a la de un mouse. Pero esto no ha impedido que varios exponentes de este género sean adaptados a consolas, y uno de ellos es uno que tiene una gran cantidad de fans, y ese es StarCraft 64. El juego original fue desarrollado por Blizzard, pero esta adaptación fue hecha por esta misma empresa en conjunto de Mass Media y fue distribuido por Nintendo en el 2000, donde la versión de consola solo salió en forma exclusiva para el Nintendo 64. De hecho, hasta el momento es el único juego de esta saga que fue lanzado para una consola. En esta adaptación se hizo algo muy curioso, ya que incluye la expansión Blood War, por lo que todas las misiones y unidades de ambos fueron incluidos, agregando otras misiones extras exclusivas que compensan la falta de jugar en línea o con otra consola, y las cinemáticas entre las misiones, pero se podrá jugar de forma cooperativa o competitiva con otra persona en pantalla dividida, aunque hay un detalle importante, ya que para acceder a las misiones de Blood War y el modo de 2 jugadores se requiere de la expansión Pack, por lo que si no lo tienes no podrás disfrutar de la experiencia completa. Aparte se tuvo que adaptar todo, desde la interfaz que solo cuenta con un menú y el clásico minimapa. De ahí todo lo que veremos es el escenario, las estructuras y las unidades. La historia narra los acontecimientos de 3 razas diferentes, las cuales se ven en alianzas y traiciones, dividiéndose en campañas con estos diferentes tipos. Para ser sincero, te aconsejo checarlo y jugarlo, teniendo sus personajes principales con sus historias que se van desarrollando conforme los resúmenes previos y los diálogos que salen conforme juguemos. Es muy complejo dar un resumen y se disfruta mejor el que te aventures. Solo te diré que es probable que te enganches tanto que te puedes volver un fan. Este es un juego de estrategia en tiempo real, donde crearemos una base principal y con unidades especiales que se encargan en la obtención de recursos, los cuales son minerales y gas vespeno, los cuales se encuentran en porciones de cristales y yacimientos de gas. Estos nos permiten construir diferentes estructuras que a su vez sirven para crear unidades de ataque o mejoras para estos, ya sean atributos para tener una ventaja o habilidad nueva. Tendremos un número limitado de población que puede irse expandiendo conforme creemos diferentes estructuras que nos aumenten estos. Cada unidad, estructura y habilidad tendrá un costo diferente. Además, las diferentes clases de nuestro ejército nos suman diferentes montos a nuestra población, por lo que la gestión de recursos y el tiempo que nos tome crear un ejército es muy importante. Todo ocurre con una vista aérea donde habrá 3 diferentes tipos de vistas. Una manta negra que impide ver lo que aún no hayamos visto, una visión que solo mostrará el escenario visitado, que se limita por una especie de neblina que oscurece en los lugares donde no habrá cosas nuestras, donde podrá pasar el enemigo sin que lo veamos, pero si vemos alguna estructura se quedará así, pero si modifican algo no será visto hasta que volvamos a verlo. Y la vista en tiempo real, la cual está presente un soldado o una estructura de nosotros y veremos un rango visible de lo que ocurre a su alrededor en tiempo real, donde nos enfrentaremos con nuestro enemigo que tiene las mismas condiciones antes mencionadas, ya sea que nos enfrentemos con una o varias razas o las tengamos de aliadas. El juego se puede dividir en 2 tipos, de los cuales ambos se rigen por los principios antes mencionados. El modo historia, que nos narra lo sucedido y tendremos que cumplir las misiones para ganar, ya sea acabar con el enemigo, que sobreviva algún personaje importante, llegar a cierto lugar, sobrevivir cierto tiempo, entre otras.
donde la historia será revelada conforme avancemos. Podremos entrar en los diferentes episodios de las 3 razas, entrando en el momento en el que querramos, pero esto solo altera la secuencia narrativa, por lo que es importante hacerlo conforme nos indique el juego, y en el episodio habrá misiones que se irán abriendo conforme vayamos avanzando. Sumado a que en esta sección del juego tendremos la desventaja al principio, ya que la mayoría de los enemigos ya tienen una base y unidades creadas, y nosotros la mayoría de las veces contaremos con pocas unidades y tendremos que establecernos primero para ganar. Aparte, el jugar la historia nos permitirá entender mejor el cómo hacer ciertas unidades, entender cómo se manejan y cómo implementarlas mejor en un conflicto, sirviendo como un tutorial muy complejo para entender mejor y crear estrategias. Esto se da porque siento yo que su principal forma de jugarlo es en cooperativo o competitivo, o al menos en la versión de PC. Mientras que jugarlo con otra persona es completamente diferente, ya que tendrás todas las unidades ya listas para irlas desarrollando. Además, ambos comenzarán desde el mismo punto y tu objetivo es acabar con tu rival antes que él a ti, y para ello puedes valerte de múltiples estrategias. Algo muy importante es que si quieres tener un ejército de todas las unidades estarás perdido, ya que uno tiene que irse adaptando a lo que te vayas enfrentando, ya sea de parte de la computadora o de un amigo, en el cual jugaremos en pantalla dividida. A diferencia de otros juegos de estrategia donde todos tienen casi las mismas unidades y varían muy poco, aquí cada raza se maneja completamente diferente. El único que se parecen son las unidades recolectoras, ya que tendrán la misma función. Los Terras podrán construir estructuras en cualquier lugar y algunas se podrán reacomodar. Sus soldados están enfocados más al combate lejano, siendo unidades económicas pero no tan fuertes. Además usan algunos vehículos como tanques. Los Zergs solo pueden construir encima del terreno que vayan modificando. Todas las unidades son creadas a partir de larvas en la base central y sus unidades bélicas están enfocadas a ser muy veloces y depender de los números, ya que no son muy resistentes. Sumado a que para crear las estructuras las unidades de recolección se sacrifican para transformarse en estas, mientras que los protos son entes espaciales enfocados a la tecnología. Para construir sus edificaciones requeriremos de tener un cristal de energía que permite que estos se materialicen, pero las unidades de construcción solo indican la posición y esto lo harán automáticamente y poder regresarlos a sus actividades en la minería, mientras que sus unidades son mucho más caras y lentas, pero serán muy fuertes y resistentes. Además, en cada raza sus unidades tendrán diferentes rangos de ataque, ya sean ataques próximos o a distancia, ser voladoras o irles agregando diferentes ventajas en sus atributos. Esto te permite crear un sinfín de combinaciones para poder ganar. Esta versión tiene otras diferencias con su homónimo en PC, ya que escondidos en algunos lugares obtendremos unos bonus que sirven como trucos y te permiten jugar o hacer trampa, una cosa muy curiosa que te permite divertir, mientras que algunas funciones para reducir espacio fueron removidas como el soundtrack, el editor de niveles, las cinemáticas que fueron eliminadas o recortadas, solo tendrá el idioma en inglés y solo se puede seleccionar 18 unidades a la vez, pero se le incluyó una enciclopedia que te permite entender cada una de las unidades y estructuras. Pero la mayor diferencia está en sus controles. Antes, al seleccionar una unidad o estructura, esta nos aparecía su menú, pero ahora hay que activar el menú. Tendremos un botón para seleccionar todas las unidades bélicas y si lo volvemos a presionar las irá agrupando conforme su tipo. Con un botón nos moveremos a donde pongamos nuestra mira. Si presionamos atacar, estos se moverán, pero si se topan con un enemigo lo atacarán, y si seleccionamos Hold, estos se quedarán parados sin hacer nada. Esto nos permite ir explorando, movernos y atacar en los momentos casi precisos en los que queramos. El juego es muy bueno y una adaptación bastante fiel para las limitantes de la Nintendo 64, en comparación a su capacidad con una PC, pero es un tanto complicado de dominar. Además, el seleccionar las unidades no siempre responde adecuadamente, sumado a que el movernos en el mapa es algo lento y la reacción también es muy complicada, por lo que es muy difícil que uno alcance un nivel muy alto en competencia jugando esta versión, pero en lo personal me agradó y se me hizo un buen título, que si bien es comparado con la versión de PC, obviamente lo aplasta, pero si lo ponemos en un contexto y lo vemos aparte llega a ser muy disfrutable.
Actualmente es un juego algo caro y difícil de conseguir, ya que su precio ha estado subiendo. De hecho, Ragamex lo pone entre los juegos más caros de la historia del Nintendo 64, y que por desgracia no hay otra forma de conseguirlo. Pero si te causa curiosidad, tienes dos opciones: jugarlo en emulador con todas sus limitantes, o buscar la versión de PC remasterizada, que es más llamativa por sus mejoras y puedes jugarlo en línea de forma competitiva. Por lo que, lejos de ser un atractivo meramente de coleccionismo, no es recomendable que lo busques para entrar a esta franquicia. Un juego raro de la Nintendo 64, que demuestra que algunos géneros no se adaptan plenamente al control estándar de las consolas, el cual es un gran título por su diversidad, y para crear estrategias es un peso pesado, por lo que si te gustan los juegos de estrategia, este es uno de los más complejos y grandiosos, pero esta versión no es la experiencia completa, por no poder jugar online o siquiera para entrenar y subir de nivel, pero al menos salió y le dio variedad en su momento. Eso es StarCraft 64. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes, y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!